en el ambiente del que parte Viligis. Pero creo que no solo Viligis, sino consciente o inconscientemente muchos de nosotros sin darse cuenta, debido sobre todo al hecho de que probablemente la mayoría de nosotros ha crecido en un ambiente cristiano católico. Y por eso creo que puede ser interesante para todos nosotros darnos un poco cuenta en qué hemos estado ubicados, en qué ambiente hemos crecido y hacia dónde va el llamado desarrollo o el cambio de la perspectiva. Viligis vivió 95 años, es casi un siglo. Y es un siglo muy interesante, nació en el año 1925, murió este año, y entre el año 1925 hasta hoy hemos vivido grandísimos cambios. Nunca hasta ahora en la historia de la humanidad, una sola generación de las personas han podido vivir tantos cambios y desarrollos. Normalmente, alguien nacía y terminaba su vida viviendo muy pocos cambios, incluso pudiendo traspasar a la generación siguiente la mayoría de sus propios conocimientos. Durante el siglo XX, la historia se aceleró de tal manera que dejó de ser posible que una persona comienza y termina la vida con conocimientos parecidos, así que se los podría pasar a sus hijos sin añadir muchas cosas. Es imposible que alguien que nace en el 1925, 30, 40, 50, 60, incluso nosotros o yo, no puedo enseñar a mis hijas muchas cosas porque la ciencia o el conocimiento humano evaluó de tal modo que simplemente nos encontramos ya en otros sitios donde lo hemos estado hace 20, 30, 40 o 50 años. ¿Cuál fue el ambiente de los tiempos de Viligis? Solo para que os deis cuenta por qué ciertos planteamientos suyos y su lucha interior sobre todo, no tanto exterior, sobre todo interior, fue tan interesante y ejemplar o emblemática para muchos de nosotros. Primero, entre el siglo XIX y XX ocurren tres de las muy grandes revoluciones. La primera consiste en que se acaba el pensamiento clásico sobre nosotros mismos. El yo, hasta entonces, siempre ha sido, de alguna manera, no tanto fijo, pero sobre todo ha sido algo especial. El humano, la persona, nosotros nos hemos considerado durante siglos siempre un alguien con importancia. Hemos sido un yo creado casi directamente. Por ejemplo, en la Biblia somos creados directamente. Y aunque hubo muchas teorías laicas, pero de cualquier modo el yo siempre reinaba como algo especial. Y en el siglo XIX, queremos o no, de pronto aparece la teoría de la evolución y el yo deja de ser tan especial. Es un animal más, un poco más desarrollado primero, pero no es el fin del desarrollo, sino simplemente somos una fase en el desarrollo. Y nuestros más próximos parientes son algunos primatos y así. Con lo cual, el yo se fue del trono o le quitaron el trono. Paralelamente, otra circunstancia muy importante para nuestra manera de pensar y sentir también se destronó. Hasta entonces, en nuestro pensamiento occidental, siempre se estaba suponiendo alguna esencia. Y el nombre más emblemático para la esencia es Dios. Somos o no católicos o protestantes o quien sea, pero la fe en lo esencial o en
sea como sea, un ser esencial, algo profundo, un fondo esencial, o lo divino, o Dios mismo, siempre hay una expectativa en nosotros de que detrás de todo hay algo esencial. Si este algo esencial está directamente relacionado con nosotros o indirectamente, es otra cuestión de gusto, pero lo hay. Desde Kierkegaard y luego Nietzsche, sobre todo, se ha terminado este pensamiento llamado metafísico. Con las famosas escrituras de Kierkegaard y luego sobre todo de Nietzsche, de pronto este más allá deja de ser. La famosa frase Dios ha muerto no solo se refiere a un Dios católico, cristiano o protestante, sino se refiere a la metafísica como tal. Es decir, de pronto hay un espacio abierto, vacío, y en este espacio no hay nadie y nada, pero este espacio está ocupado por nosotros y nosotros ni siquiera somos ciertos, sino somos parte de un proceso evolutivo. Para que sea todavía más complicado, al mismo tiempo ocurre algo más. Imaginaos, al final del siglo XIX, estamos en el 1890 y pico, uno de los famosos profesores de la física, el que tenía la cátedra de Cambridge, que es una de las más famosas, la de Newton, dice o escribe a su hijo en una carta que no debería estudiar física porque todo está claro, faltan solo algunos detalles. Esto fue el concepto de la física al final del siglo XIX. 5 años más tarde, aparece Einstein y desde entonces la historia se vuelve tan loca que ni siquiera sabemos hoy dónde estamos de verdad. Es decir, que en solo unas décadas tenemos cambios revolucionarios en la manera de considerarnos a nosotros mismos y en la manera de considerar la realidad. Después de todo esto, viene Einstein, viene inmediatamente o ya está viviendo Freud, con lo cual el proceso del yo comienza a ser todavía más proceso y más fluido, no hay un yo esencial. Y luego viene Jung como un discípulo de Freud y ya tenemos un proceso de individualización, pero proceso también ya en comparación con reconocimientos o conocimientos orientales. En este tiempo ya vive Willigis, en el tiempo y Freud y de Jung. Es decir, que estamos, cuando nace Willigis, Nietzsche está muerto 25 años, Freud está enseñando su cosa, Jung es todavía bastante joven, con lo cual estamos en esta época. Einstein todavía vive, con lo cual todo esto ocurre en estos tiempos. Y la tercera o la cuarta cosa bastante interesante para nosotros es en el 1893, hay un congreso interreligioso en Chicago, Estados Unidos, y en este congreso, por primera vez, aparecen como ponentes representantes del Zen. El budismo ya se conoce en el occidente, Schopenhauer o Hegel ya lo trabajan, pero el Zen como tal no es reconocido especialmente y ahora de pronto comienza a ser oído y con bastante interés, de tal modo que pocos años más tarde, estamos 15, 20 años más tarde, 25 más tarde, comienza a influenciar bastante la filosofía occidental, sobre todo en Alemania, pasando por Heidegger en Freiburgo. A partir de allí comienza a influenciar mucho la filosofía europea, la filosofía existencialista, y después de la Segunda Guerra Mundial ya comenzamos a tener mucha influencia en la psicología y en la teoría del yo. Todo esto ya está ocurriendo. Y ahora tenemos otro momento interesante en que vive ya el joven Willigis, que por otro lado tenemos, por supuesto, la llamada fe católica o protestante, en Alemania es mitad-mitad, pero ambas son muy institucionalizadas y muy dogmatizadas. Estamos antes del Segundo Concilio Vaticano, con lo cual la dogmatización y la fe cristiana es
casi minuciosamente definida, lo divino, la manifestación de lo divino, las verdades, quién somos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer y hacia dónde debemos irnos. Todo está claro y dentro de, digamos, de la dramaturgia llamada cristiana, el rol humano está exactamente descrito y definido, con lo cual a nosotros nos toca cumplirlo, mejor o peor. Pero lo que hay que hacer, lo que hay que dejar de hacer, lo que nos puede esperar de lo bueno, cielo, o de lo malo, infierno, está bastante bien descrito. Y el problema en que tiene o comienza a tener Willigis, siendo bastante joven, es que la manera de definición y de lo humano y de lo metafísico, dado por la Iglesia por un lado, y por otro lado, el ambiente descongelador de las nuevas búsquedas y de los nuevos conocimientos no se encuentra. Por supuesto, Willigis nace en un pequeño pueblo entre Frankfurto y Würzburgo, a mitad de camino, y nace en una familia llamada católica. La familia clásica llamada católica en estos tiempos es una familia que lo mismo seguramente hay mucho o hubo mucho en España, donde la mayoría de las preguntas esenciales son claras de entrada. Es decir, nacer y vivir en una familia tradicionalmente católica significa que para las clásicas grandes preguntas, ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Quién lo maneja? Las respuestas son de entrada claras y además de todo vividas, porque se nace en un ambiente donde los padres, los vecinos, los abuelos, todos ellos pueden dudar en algunas cosas, pero no en que existe un Dios que quiere de nosotros y que debemos hacer para complacer sus expectativas. Y si alguien se interesa ahora por el sentido de la vida y vive en este ambiente, entonces lo más cercano es profundizar, entre comillas, en Dios. Porque esto, digamos, es una cierta puerta para entender más o más allá de uno mismo. Y interesantemente, Willigis, como era discípulo y esta enseñanza media la pasó en el colegio de los benedictinos del Münster-Schwarzach, ya los conocía. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Willigis al comienzo de la Guerra Mundial tenía 14 años, pero ya al final de la guerra le tocó entrenarse como piloto. Y al final de la guerra entró al frente unos meses, pero ya casi en las últimas semanas o meses de la guerra tuvo suerte que lo sobrevivió porque ya hubo ciertas situaciones peligrosas, pero después de la vuelta ya entró al monasterio y se hizo monje benedictino. Y ahora lo interesante para él era, dentro de su cierta inquietud, de que él tenía un cierto, digamos, interés en sí mismo y hay dos posibilidades. O entras al monasterio, entre comillas, para servir al Dios, o entra, lo que significa que todo es bastante claro y tú cumples dentro de la religión, o entras al monasterio para comenzar una aventura de profundizar en Dios. Lo segundo era más lo suyo. Él no era demasiado con cumplir y las reglas menos todavía, pero le interesaba todo lo que puede significar Dios sin tenerlo de todo claro, aunque era todavía bastante cristiano y católico. Y estamos todavía antes del Segundo Vaticano. Willigis estaba poco tiempo en el monasterio, trabajaba como profesor de deporte y latín. Y luego ya en los años 50 y 60 comenzó a trabajar en una de las
¿cómo se llama? De las instituciones de la Iglesia alemana que se llamaba Missio y de la institución de las juventudes de la Iglesia Católica Alemana. Con todo esto tenía primero contacto mucho con la gente joven y con la Missio tuvo que viajar por todo el mundo, visitando, organizando, pasando dinero, toda esta historia que se organizaba a través de los misioneros. Y él era miembro de los benedictinos misioneros, los que tenían monasterios por varios sitios en el mundo. Y ahora tenemos una fase interesante en Viligis, y esta fase muchos no la conocen porque es una fase antes que Viligis comienza sus enseñanzas. Es decir, nosotros lo comenzamos a conocer a partir del año 83, por decirlo así, cuando ya vuelve de Japón. Pero el tiempo entre 47 y 83 es bastante largo, son 35 años, en los que él estaba buscando, y esto a lo gordo y en ciertas fases desesperadamente. Por eso la situación en este tiempo es muy interesante y bastante dura para él. Primero, él se encuentra con un mundo donde hay nuevos reconocimientos y conocimientos, pero con nuevos conocimientos hay cada vez más nuevas preguntas. Es decir, las cosas se aclaran, pero a la vez se da cuenta de lo mucho que no sabemos. Con lo cual, de pronto tenemos la pregunta muy básica, que es la pregunta que todo el mundo otra vez comienza a descubrir, sobre todo a partir de la posguerra, que cambió mucho en la gente. El sentido de la vida. ¿Sabes? La guerra en España fue cruel porque fue una guerra civil dentro de un país. La guerra segunda mundial aquí fue de otra manera cruel, pero cruel por el tamaño de las crueldades que se hicieron. No es necesario mencionarlos porque los conocéis. Pero después del 45 la gente se despertó poco a poco, algunos con una tremenda resaca, algunos reprimiendo todo el pasado para poder tirar para adelante. Pero tenemos, por lo menos, aquí solo lo que se refiere a la Segunda Guerra Mundial, por lo menos 45, 50 millones muertos solo dentro de la Europa Central. Y 50 millones en España, estamos hablando de unos 800, 900 mil personas muertos en la guerra civil. Así que aquí tenemos 50, 60 veces más fallecidos y de maneras ya extrahumanas. No se puede hablar de batallas en este sentido. Con esta resaca, los valores clásicos más los reconocimientos, los que mencioné, comenzaron a temblar más de lo acostumbrado y más de lo normal. De tal modo de que la pregunta por el sentido de la vida comenzó a ser no solo un juego intelectual de la élite de la sociedad, sino mucha gente normal y corriente comenzaba a reorganizarse y preguntarse por todo esto. Y entonces tenemos una gran pregunta, porque ella es interesante también o sobre todo para el recorrido de Viligis, la pregunta por el sentido de la vida. Y ahora lo que hizo Viligis, o lo que se le ocurrió, o lo que le apareció, fue que él unió la pregunta por el sentido de la vida con la pregunta de la búsqueda del Dios o del hundimiento en Dios. Este paso fue muy interesante y muy importante, de que la pregunta, ¿quién es Dios? Y el sentido de la vida fueron para él paralelos. Es decir, cuando estuvimos hablando mucho rato sobre estos tiempos antiguos, él dijo, en sus viajes internacionales, él comenzó a darse cuenta de que la gente no busca algo diferente unos de los otros, sino buscan bajo diferentes nombres lo mismo.
Y esta historia fue para él importante porque dice, si existe un sentido de la vida, entonces en el fondo no puede ser distinto para un grupo de gente y para otros. A partir de cierto nivel, debe ser el mismo, entre comillas, sentido de la vida, porque si para mí o para nosotros europeos tiene sentido y para los, yo que sé, japoneses o australianos no, entonces, ¿qué sentido tiene mi sentido si no es sentido? ¿Sí? Decir que si buscamos el sentido de la vida y si existe sentido de la vida, entonces debe ser parecido o el mismo para todos. Si es así, entonces tenemos un gordo problema con las religiones. Porque las religiones aparentemente viven casi gracias a diferenciarse y a sobreponer su propia opinión sobre las demás. Y esta historia es todo menos graciosa, porque si cogemos solo el cristianismo, entonces dentro del cristianismo tenemos más de 100 diferentes iglesias. ¿Sabes? Esto no es que tenemos católica protestante. Solo en el Oriente Próximo tenemos 28 iglesias católicas, reconocidas por Roma, pero independientes. Y no hablo de otras comunidades que no pertenecen a las iglesias católicas protestantes, pero se consideran comunidades cristianas, sean metodistas, sean bautistas, sean los coptos, sean los mormones. Hay docenas de comunidades con más o menos seguidores, las que se consideran cristianas. Y por eso es muy interesante y difícil de que dentro del cristianismo tenemos una multitud grandísima y entre ellos hay no solo, digamos, diferencias, sino hay enemistades, luchas y hubo y hay hasta hoy guerras bastante brutas. Si cogéis solo para tener una cifra, la famosa noche de San Bartolomeo en París, en el siglo XVI, cuando los católicos se echaron sobre los protestantes, los hugonotos creo que se llaman también en castellanos. Entonces, en esta noche, solo en esta noche, los católicos mataron más protestantes en París que los romanos durante toda la persecución de los cristianos en los siglos. Solo para tener un número como la llamada guerra de los años 30, o de los 30 años del siglo XVI, que duró 30 años, donde casi desapareció la mitad de los europeos. Era la guerra entre católicos y protestantes. Costó la vida de la mitad de los europeos, solo porque los dos no se pusieron de acuerdo creyendo en el mismo Dios y en el mismo Cristo. Por ser poco, el problema no tenemos solo aquí, dentro del llamado cristianismo, sino dentro de las religiones monoteístas, donde a pesar de todo, de que se cree en el mismo Dios, las tres religiones durante su tiempo, es decir, de 1502 y más años, no han podido ponerse de acuerdo en casi nada. Es decir, que vivimos grandes tragedias humanas, aunque cada una de las comunidades o religiones está convencidísima de que lo suyo es lo único verdadero. Con lo cual, dentro de este ambiente, más ahora, en lo que se desarrolla Willigis, con el ambiente abierto de la búsqueda del sentido, de la subida de la ciencia, de todo esto, encontrar un sentido de la vida que puede aspirar a ser un sentido de la vida común no es fácil. ¿Sabes? Porque estamos con, otra vez, alguien se levanta y dice, yo sé qué es. Y de estos que se levantaron diciendo, yo sé cuál es el sentido para todos, ya tenemos miles.
¿Sabes? Esto no es nada nuevo. Por eso, aparecer otra vez en el mercado diciendo el sentido de la vida punto doble es, y para todos es más problemático que fácil o solucionable. Yo solo pinto el ambiente de Virgis para que veáis, mañana hablaré dónde se mete él con la contemplación y por qué aparece la contemplación como una posibilidad, primero, y luego el Zen también. Pero todavía tenemos otra pregunta para darse cuenta dentro del ambiente en que Virgis se desarrolla, crece como persona y mira por dónde tirar. El siguiente problema tenemos, primera pregunta era, ¿quién es Dios? ¿Existe Dios? Dios, ¿cómo es? Virgis, por su camino personal católico. Esta pregunta lo une con la pregunta, el sentido de la vida, con lo cual, si Dios y sentido de la vida van en lo mismo, entonces debe haber un concepto de Dios abierto para todos. Por supuesto que todas las religiones, casi todas, tienen un concepto abierto para todos, pero hay que hacerse miembro de esta religión para poder gozar de de un acceso a lo divino. Luego os diré cómo es, por ejemplo, en lo cristiano. Pero para Virgis hay todavía, y no solo para él, sino para las personas de su tiempo, hay todavía una tercera pregunta vinculada. Lo divino, el sentido de la vida, y la tercera pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Sabes? Tenemos tres, no solo qué sentido tiene mi vida, sino quién es este yo que pregunta por el sentido de la vida. Con lo cual tenemos la pregunta por el yo, y como hemos visto, el Dios ha caído, la ciencia se ocupa de más preguntas que respuestas, y el yo ha caído también porque dejó de ser cierto. Desde la evolución, pasando por Freud, comenzamos a tener un proceso llamado yo. Pero los conceptos sobre el yo crecen y no acertan de que esto es. Un Jung tiene su concepto del yo, Freud tiene su concepto del yo, Adler tiene su concepto del yo, y si miráis hoy y abréis cualquier diccionario, no existe ninguna definición del yo que puede ser compartida por todo el mundo. Existen docenas de teorías, pero no existe una por decir, estamos de acuerdo, esto somos nosotros. Con lo cual, debemos aprender a vivir con un ambiente mucho más plural de opiniones, sin tener la seguridad de acertar y tener la única sola verdad. Y esto es nuevo. Virgis nace y crece en una época donde para sus padres y la mayoría de los católicos o protestantes, la verdad es clara. Y de pronto, dentro de pocas décadas, todo esto cae en ruina y no es claro. Hay posibilidades, tú puedes creer en Dios, pero hay buenos argumentos para decir que no. Lo que fue antes una visión global del universo manejada por las iglesias, de pronto se convierte en una fe particular o de un cierto grupo, dentro de otros grupos que no lo creen o tienen otras opiniones, y de pronto tenemos brechas y separaciones muy, muy interesantes, los que anteriormente eran, para algunas gente de élite sí, pero en la calle era claro lo que es verdad y lo que no es verdad. Por eso Virgis parte de una religión muy conservadora, clásica, y de pronto se encuentra con un ambiente completamente, no solo abierto en Europa, sino polifacético, viajando por el mundo. Y hace un descubrimiento que para nosotros hoy es un poco normal, pero en los años 50 no era tan normal. Hace la experiencia, hablando con los budistas, con los hindús, con la gente de América del Sur, hace la experiencia
de que él, siendo misionario católico, porque era misionario católico y quería voluntariamente ir a la misión, de que su postura de misionario no tiene mucha gracia porque los otros no le falta tanto como él creía que le falte. Ellos pueden vivir bastante bien sin la fe que él quisiera pasarles. Y esto en los años 50 para un monje joven era un gran paso, ¿sabéis? No es como para nosotros hoy. Pero alguien que estaba convencido de que es, digamos, un soldado de Cristo, se va ahora a todo el mundo a hablar de Cristo y mirando bien y hablando con esta gente se da cuenta de que ellos, aunque no conocen al Cristo, pero lo que me hablan suena incluso mejor que lo mío. Y este enfrentamiento ha sido bastante interesante para él y sí le dio mucha, ¿cómo se llama? Muchas vueltas. Y por supuesto, él desde el noviciato estaba leyendo y allí viene una gran ayuda. Comenzaba a leer no los clásicos de la teología, que era obligatorio, sino comenzó con San Juan. Y ahora San Juan, para comenzar, para hoy un poco, porque mañana voy a desarrollarlo más todavía, pero para hoy lo de San Juan le interesó bastante. Y no tan, Willigis no es una persona intelectual, no es un teólogo en este sentido que se lo piensa bien. Pero en la obra de San Juan, sobre todo en el libro de la subida al Monte Carmel, hay un dibujo de San Juan. Es una carta y en este dibujo, una pequeña pintura, San Juan describe la subida al Monte Carmel. Y en la subida, a partir de cierta fase de la montaña, no aparece Dios, sino escribe nada, nada y en la cumbre nada. Y ahora esto comienza a resonar bastante en Willigis de que el concepto de lo divino deja de ser un algo. Es decir, si dejamos a ver en lo llamado divino un algo, entonces el espacio se queda abierto sin que falte algo. Es decir, que este nada con respecto a lo divino no es que describe lo divino, sino el nada con respecto a lo divino nos quita la constante costumbre de imaginarse lo divino. Y esta es una tremenda diferencia. Es decir, con el nada yo no entiendo al Dios, pero llego a un momento donde reconozco que todo lo que yo pienso sobre el sentido de la vida y de lo divino es lo que yo pienso, no lo que es. Es decir, que pensando, imaginándomelo, me muevo dentro de lo que pienso y me imagino. ¿Sabes? Me manejo en mi propio cine, por decirlo así. Veo mis películas o las películas comunitarias de la comunidad a la que pertenezco, pero no lo divino. Este punto ha sido de suma importancia para Willigis, por eso San Juan le va a acompañar mucho tiempo y él va a escribir su primer libro en los años 80 basado en la interpretación de la obra de San Juan de la Cruz. Sobre todo por este nada. Porque si nosotros dejamos de imaginárselos, entonces esto podría ser algo mucho más común, que estamos de acuerdo que no vamos fácilmente a encontrar las respuestas visuales, psicológicas o intelectuales sobre la pregunta ¿qué es el sentido? ¿Qué es la verdad? Y este es un interesante y muy, muy grande cambio en él al principio, y ya estamos en los años 60. Este cambio consiste en que él se da cuenta de lo relativo de su propia verdad o de la verdad de su propia religión.
en lugar de tenerlo como absoluto antes. Y con esto entramos ya también en el ambiente del Segundo Vaticano, años 60, donde el Segundo Vaticano, por primera vez después de 2000 años de la cultura cristiana, reconoce de que puede haber verdad en otras religiones también. No reduce la propia cristiana, pero hay una cita en esta famosa escritura sobre las religiones, donde dice que se reconoce de que la verdad puede estar en otras, aunque nosotros debemos hablar de la verdad aparecida en Jesucristo. Es decir, es una frase muy interesante porque por un lado quiere no quiere rechazar a los demás, pero tampoco puede bajar del tono de que tenemos la verdad. Por eso la fórmula del Segundo Vaticano es una de las fórmulas, un intento como varios otros muy diplomática, que no quiere ir y no quiere perder, pero por lo menos se abre un poco más la ventana. Y esta apertura de la ventana, deja a algunos interesados a ver qué hacen los demás. Y la mayoría de ellos que se interesaban por las espiritualidades de los demás iba al oriente debido al hecho de que las espiritualidades de los judíos o de la religión judía o de la religión islámica no eran tan atractivas debido a que pertenecen al mismo jefe, por decirlo así. ¿Sabes? El Dios es el mismo, con lo cual el concepto es bastante parecido. Y ahora, para terminar, solo este pequeño paseo para ubicar el comienzo de la búsqueda, pero este comienzo lo tenemos muchos hasta hoy todavía. Estamos en un punto bastante interesante porque hay una cierta insatisfacción en muchas personas dentro de la vida monástica, y Viligis era monje. Y ahora, si alguien como Viligis y muchas miles de otras personas, hombres y mujeres, hacen voto de castidad, de pobreza, de obediencia, entonces, con estos votos, dentro de nuestro entendimiento de la verdad católico, nosotros reducimos a algo para un día poder recibir más. Pero este más y un día no será aquí, en esta tierra, sino será después de la muerte en la plenitud llamada contemplación de lo divino. Con lo cual, Viligis comienza o pertenece a un grupo de gente que comienza a sentir particularmente una brecha demasiado grande entre lo que vive la gente en los años 60 y lo que él votó. Porque a partir de los años finales 50, 60, comenzamos a tener de pronto en Europa una cultura, digamos, de apertura de los hippies, de flower power, de todo esto. La gente comienza a descubrir de que la vida no es un valle de lágrimas, sino puede ser algo bonito y gozoso. ¿Sabéis? Pero nosotros hemos sido educados de que la vida es más, si tiene un valor, es un valor para prepararse para el examen de entrada a la eternidad, por decirlo de corto plano. Por lo tanto, la mayoría de la gente, si se consideraba muy católica o protestante, incluso hoy otra vez ha vuelto a hacer lo mismo, tiene un cierto desprecio a la vida de aquí, utilizándolo solo según las reglas dadas por las iglesias para poder ser partícipe en el gozo eterno.
Por otro lado, tenemos lo más tarde, a partir de los años 60, una tremenda apertura de la generación siguiente que le interesa nada todos estos votos y imágenes de la vida eterna porque le gusta vivir la actual. ¿Sabes? Y ahora Willigis, trabajando con jóvenes, ve que su mensaje, ¿sabes? Es para nada, por decirlo así. Porque no entra en lo que hay. Y más todavía tiene otro problema grande. Yo hablo solo de él, pero es todo un grupo de personas, no es solo Willigis. Pero tiene otro problema. La iglesia ha podido, o las iglesias han podido dominar la enseñanza mundial porque la enseñanza y la ciencia mundial se basaba en cierto tipo de la lógica de pensar. Esto quiere decir que los grandes teólogos, sobre todo de la Edad Media, Alberto Magno, sobre todo Tomás de Aquino, intentaron revolucionar la teología explicándola junto con la lógica de Aristóteles y haciendo así de teología la ciencia moderna de estos tiempos. La lógica de Aristóteles tiene su valor y hay un gran intento, sobre todo de Santo Tomás, de explicar no que Dios existe por la lógica, sino que por lo menos ciertos contenidos de pensar no son contrarios a la lógica. Es una diferencia. No que se puede explicar con la lógica, pero que no es contrario a la lógica. Y ahora toda esta lógica bipolar funcionó hasta la entrada del siglo XIX-XX, pero a partir de allí ya no. Por un simple hecho. La física actual del Einstein reveló que la lógica bipolar, o lo uno o lo otro, no funciona en la física. Hay muchas más locuras que nuestra manera de pensar. Hay que pensar de otra manera también. Es lo uno. Pero lo segundo más importante es que si queremos hablar de la ciencia antigua, hablamos, la verdad en la ciencia antigua es si es lógico o no. En la ciencia moderna lo experimentas y sale visualizado que es así o no. Y en la visualización, en la experiencia, la fe no puede competir porque no se puede decir que Jesús, no se puede, ¿cómo se llama? Hacer palpable de que Jesús es hijo de Dios, por ejemplo. Te lo crees o no, pero no es un hecho, ¿cómo se llama? Que se puede demostrar, ¿sí? La muestra es vivencia. Es decir, debe ser mostrable, ¿sí? de que todo el mundo lo puede ver. Esto es el dogma de la ciencia moderna. Y allí se terminan las teologías porque es difícil mostrar la mayoría de los dogmas de la fe. ¿Te lo crees o no? Con lo cual, la Iglesia católica y protestante hacia la entrada del siglo XX podría más o menos mantenerse como una de las ciencias, pero lo más tarde, a partir de la posguerra, deja de ser una ciencia como tal, o es que los teólogos hablan sobre su propia religión investigándola. Entonces, la teología es una ciencia de la religión, pero no de lo divino. ¿Sabes? Es una gran diferencia. Antes era la ciencia de lo divino y ahora es la ciencia de la creencia de la gente. Entra sociología, entra psicología y todo ese tipo de cosas. Pero la gente moderna, la generación a partir de los años de la posguerra, se interesa por la vivencia, por el experimento y no por la fe y la especulación. Lo que Willigis les puede ofrecer siendo monje y misionario es una apuesta por el mundo más allá después de la muerte, pero no por el mundo aquí y ahora. Y con eso entra en una cierta crisis, como muchas personas de los años 60,
porque le falta el aquí y ahora. Y si queréis, debemos darnos hasta hoy cuenta, porque no lo hacemos muchas veces, de que nuestra cultura occidental basada en lo cristianismo no tiene el sentido de la vida ubicado en la vida misma, sino en el más allá, después de la vida. Es una muy interesante propuesta. Mientras que la gente, a partir de la posguerra, descubrió de que la vida aquí y ahora le interesa. Ellas quieren vivirla y, digamos, la fe en este más allá, que debe ser tan bonito que merece la pena, sacrificar todo lo de aquí y ahora, ya dejó de ser fuerte. ¿Sabes? Y de pronto, Willigis se encuentra, como muchos otros teólogos o monjes o curas, de que lo que ellos ofrecen a la gente les deja de interesar. Porque nadie puede demostrarme que más allá existe, que yo voy a participar allí y que será bonito, por decirlo así. Pero yo quisiera por lo menos vivir bien aquí. Y ahora tenemos todavía la última fase que también tiene una cierta importancia en todo ese desarrollo. Y esta fase es también la fase económica. Hasta la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera, que ya era bastante fuerte, las crisis económicas, la crisis industrial y el desarrollo industrial del siglo, finales del siglo XIX, XX, la Primera Guerra, las tragedias las crisis después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial con la catástrofe que fue, hizo de muchas personas de que ellos no vivían, sino sobrevivían. Por lo tanto, la generación de estos tiempos estaba muy bien entrenadas en sobrevivencia, pero no en gozo. La generación a partir de los años 50 y 60 comenzó a gozar del desarrollo económico, de las posibilidades que venían por parte de la caída de la influencia de las religiones, por parte de la subida de lo individual, porque la psicología a partir de Freud, Jung, es una propuesta del desarrollo individual, con lo cual tenemos de pronto el individuo, el Dios incierto, posibilidades económicas y relativamente libertades que antes no hubo a nivel político y social, porque la Iglesia dejó a tener la influencia para decir lo que se puede hacer o no. Y esto no eran más que 10 años y hubo una explosión tan fuerte en los años 60 que la sociedad en poco tiempo no solo se abrió, sino se rompió desde su manera muy, 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 muy obsesiva y controlada como se vivía anteriormente. Y desde entonces ya no ha vuelto a ser tan controlada, aunque muchos grupos intentanlo hasta hoy. Pero el Segundo Vaticano, Concilio Vaticano, tuvo que hacer un poco para por lo menos no perder del todo el contacto con estas personas. Y allí está Willigis, por lo menos dentro de este tiempo de una revolución interior para poder seguir y participar en otro tipo de la, ¿cómo decirlo?, de la interpretación de lo religioso. ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué función tiene mi vida ahora mismo? Todas estas preguntas comienzan a ser otra vez muy, muy activas, nuevas e importantes para él y comienza a buscar otra vez. Por supuesto, tiene sus propias experiencias ya contemplativas, pero no lo tiene claro, no tiene personas que ejercen lo mismo. El grupo de contemplativos de esta manera es muy, muy, muy pequeño, con lo cual él está solo consigo mismo y está buscando. San Juan no está mal, pero todavía Willigis no ha tenido la relación, no vio la relación entre el nada de Dios, la presencia, el ejercicio de la presencia. Él vivía todavía en los años 60 la contemplación como una manera especial de acercarse a Dios,
no que la presencia del Dios esté inmanente ya. ¿Sabes? Es otra manera de... como si Dios estuviese todavía en otro sitio, la manera de acercarse es distinta. Y por eso él estaba mucho tiempo con esta subida de la montaña o con las moradas de Teresa que van una detrás de otra, por lo menos así se puede leerlo. Y toda la interesante solución le viene con el paso de tiempo, sobre todo con el Zen, que le da todavía otra vuelta más y luego otro entendimiento de la contemplación, por decirlo así. Pero esto ya serán los textos de mañana y pasado mañana para daros un poco el paisaje, primero, en qué ambiente se vivió, y mucha gente lo vive hasta hoy, debido a las incertidumbres relacionadas con nuestros propios condicionamientos, con nuestra propia fe, con existe Dios, no existe Dios, cómo creérselo o vivirlo, o hay un acercamiento a lo divino, o ya está. ¿Sabéis? Todo esto está todavía para muchos, digamos, importante. Y Virigis, por supuesto, encontró su propio camino, del que quiso convencer a muchas personas. Ha tenido un éxito, sobre todo un gran éxito en los años 80 y 90, cuando muchos miembros de ambas iglesias comenzaron a buscar un entendimiento de la espiritualidad más grande que el ofrecido por el catequismo de ambas iglesias, por decirlo así. Hoy en día ya estamos en otros tiempos donde las iglesias ya tienen otra función, pero por lo menos hace 30, 40 años todavía este movimiento del despertar y de buscar y mirar de otra manera a nosotros mismos y la sociedad era muy, muy fuerte y muy interesante. Bueno, esto para hoy, así que lo podéis un poco digerir o si os encontráis allí y miramos mañana el siguiente paso, y mañana por la tarde tenemos la posibilidad de entrar también en preguntas y respuestas. Pero terminando todavía y viendo el pequeño paseo hacia nuestro ejercicio personal. Es muy posible de que nuestro ejercicio personal hoy en día, ahora mismo, sigue relacionando para muchos de nosotros con la pregunta ¿quién soy o qué sentido tiene todo esto? Y puede ser que todavía ejercemos de un modo que nos sentamos creyendo que en la sentada nos va a conducir hacia un algo. Pero ya sabemos si estamos ejerciendo Zen o la contemplación de esta manera, como lo hacemos, según Eckhart o según los del Zen, entonces la postura es interesante. Hoy en día podemos saber y conocer que si intentamos conseguir algo, entonces partimos del concepto de que no existe ahora. Y esto es el problema. ¿Sabes? El problema no consiste en cómo conseguirlo, sino darse cuenta de que nosotros no pensamos correctamente y por eso todo nuestro ejercicio muchas veces se convierte en un espera o un conseguir algo. Porque si existe la presencia, entonces es presente. Porque si no, no sería presencia. Y si existe la presencia o lo divino y es presente y lo divino es presente, entonces no hay que hacer nada por conseguirlo porque no hay ningún sitio y momento donde no lo hubiese. Entonces nuestro ejercicio hoy, ahora, no consiste en intentar conseguir lo divino o lo presente, sino darse cuenta de que siempre estamos en ello. Con lo cual, la sentada no es un ejercicio clásico, yo ejerzo y un día lo tendré, sino es un profundo darse cuenta de que estamos sentados, comiendo, viviendo, durmiendo, levantándonos siempre en lo divino y no esperando a esto. Con lo cual, la calidad de la vida de la contemplación es la vida misma, es nuestro propio ejercicio. La sentada misma es a lo mejor lo más fácil, lo más directo, simplemente estar sentado
para dejar de correr detrás de algo creyendo que este algo será mejor que lo de ahora. Por eso la sentada, y este es el último voto de los monjes benedictinos que muchos no entienden, incluso de los benedictinos, y tienen interpretaciones muy católicas pero raras. Pero el voto último de los entre castidad, pobreza, obediencia es stabilitas loci. Stabilitas loci, el voto benedictino, traducido del latín al español sería quédate en un sitio, no te muevas. Esto quiere decir que tú puedes darse cuenta del todo sin levantarse del silla. Y esto es muy, muy, muy bonito, porque no necesitamos hacer tantas cosas para llegar un día, sino podemos darnos cuenta ahora mismo en este sitio donde estamos o en cualquier sitio donde estamos, que todo es. Y este es el corazón del Zen, de que todo aparece en este momento y siempre así como es en este momento. Y el otro momento es otro momento, pero vive este momento. Y si vives este momento, lo mejor vivirás el otro. Y si no vives este, el otro también será no vivido porque estás pensando en el tercero. Y en este tipo de presencia, allí está la puerta para todo el tipo de experiencias que pueden ser de diferentes maneras, pero la puerta y el punto de encaje es siempre el mismo. Este es. Y este es nuestro ejercicio de hoy y veremos en estos días también cómo varios caminos de entendimiento también dentro de lo cristiano conduce a este tipo de reconocimiento. Gracias.